Bienvenidos a Agro HD, la información del campo en alta definición. Para el programa de hoy tenemos preparados los siguientes temas: raza Hereford, utilización de verdeos, confección de TMR o ración totalmente mezclada, granos en la dieta ganadera, actualidad de la industria ganadera, cómo funciona una colmena, yerba mate, la infusión saludable. Todos estos temas forman parte de la emisión número 7 de Agro HD, la información del campo en alta definición. Vamos a conocer un poco sobre la raza Hereford. Para ello, vamos a escuchar la palabra del doctor Juan Bullo, que es director ejecutivo de la Asociación Argentina de Criadores de Hereford. Es muy importante todo lo que ha hecho el hombre desde el punto de vista zootécnico, desde el punto de vista, para los que no entienden la palabra, desde el punto de vista de lo que uno ve, desde el punto de vista fenotípico, el envase, lo que es el tipo racial, el color, la distribución del color en las mucosas, cómo está distribuida los colores, sus formas, cómo son los músculos, cuánta leche da. Esa es la morfología, la forma, el envase, pero dentro del envase están las características fisiológicas. Un animal de determinado envase, como un producto cualquiera, tiene dentro como contenido una carne de determinada calidad, con determinada terneza, determinada jugosidad, y en eso la Hereford está entre las mejores carnes del mundo, ¿no es cierto? Eso es, digamos, el envase, lo fenotípico. Pero por supuesto que hay muchas características que uno las quiere multiplicar, y para multiplicarlas, más allá de verlas, lo que hay que saber es cómo influye la genética en esa característica y cómo influye el ambiente. Entonces lo que hace hoy el productor de punta de la raza Hereford es evalúa datos de crecimiento, de fertilidad, de características carniceras. Esos datos son procesados en la Hereford, son enviados a la Universidad de Australia, donde se forman las diferencias esperadas de progenie, las evaluaciones genéticas, y de alguna manera dice, este toro da, respecto al peso nacimiento, promedio de la raza, por debajo de la raza, por arriba de la raza. Y así en todas las características de crecimiento. Eso está separado del ambiente, lo que quiere decir que yo puedo comparar este toro con cualquier otro que esté en todo el mundo, separando el ambiente y pudiéndolos entonces comparar en la misma característica. Por eso es tan importante que la Argentina haya integrado la PANAM, esta evaluación que integran 4 países, porque pone al Hereford a nivel mundial en pantalla, y si un señor quiere elegir un buen Hereford y busca por determinada característica, puede decir, ¿dónde está este toro? Está en Argentina, yo quiero esa genética. Eso es un tema. Y para completar eso hoy estamos trabajando en lo que yo te decía hace un rato, que es el tema de la genómica. Hoy se está trabajando en el genoma, en los marcadores moleculares, para empezar a ver qué genes determinan determinadas características y cómo están ligadas estas a todas sus evaluaciones de control de desarrollo que haya habido. Eso es una parte que te permite seleccionar. Pero hay otra parte que es muy importante en cualquier raza, es que la capacidad que tengan para cruzarse con otras razas y cuánto le aporten. Y en eso, sin querer ser peyorativo o agrandado, debo decir que la raza Hereford es la raza que mejor cruza con cualquier raza, porque genera vigor híbrido, como se genera siempre que vos producís 2 razas, generás vigor híbrido, es decir, producís sobre ese carácter un plus, ¿no? De productivo respecto a las líneas maternas y paternas, pero además complementa muy bien las características que la otra raza puede ser deficiente. Le arma un animal comercialmente muy apto. Es el turno ahora del ingeniero agrónomo Daniel Méndez del INTA General Villegas. Nos va a contar sobre la utilización de verdeos. Uno de los problemas en el momento de la utilización de verdeos es que muchas veces esta alta producción de forraje no se traduce en ganancias de peso y por consiguiente en producciones de carne acordes a la alta calidad que tienen estos recursos. Y esto es el famoso problema de las bajas ganancias de peso otoñales. Al respecto hay mucha bibliografía donde atribuye a características nutricionales de los verdeos que tienen al principio, digamos durante la primera utilización,
que se caracterizan por poseer alto contenido de humedad, bajo contenido de carbohidratos y alto contenido de proteína soluble. Esto, si bien es cierto, muchas veces a nivel de productor se están dejando de lado otros aspectos que pueden llegar a ser bastante más importantes y que definen. Lo primero es que para uno estar seguro de que tiene una baja ganancia de peso, tiene que estar pesando, ¿sí? Es muy común que por ahí haya apreciaciones subjetivas de que el animal aparentemente no avanza, pero no tenemos la medición exacta que está dada por la ganancia de peso medida a través de una balanza. Aún en las condiciones en que usemos una balanza, las diferencias de llenado que se producen por los cambios de dieta muchas veces mete ruido y hace que ganancias de peso de 600-700 gramos por esas diferencias de llenado queden subestimadas y se transformen en lecturas de balanza que nos indican ganancias de 300 gramos. Pero esto se debe a problemas de llenado más que a problemas, digamos, de baja ganancia de peso. Nosotros esto lo hemos visto, lo hemos probado en situaciones reales y realmente con condiciones no limitantes de disponibilidad las ganancias son bastante buenas. El otro aspecto, suponiendo que nosotros hemos pesado bien, es asegurar que el consumo no fue limitante. Es decir, todos los problemas de baja calidad de que podría tener el verdeo van a estar definiendo una baja ganancia de peso siempre y cuando, digamos, nosotros podemos asegurar que la cantidad de forraje no fue limitante. El forraje de otoño, al tener alto contenido de humedad y lo que nos implica son distorsiones a la hora de medir el volumen de forraje producido. Es decir, en nuestros sistemas de producción la gente no corta forraje y la permanencia de los animales en la franja, ¿sí? O los ajustes de los días que el animal va a estar en la franja se hacen a ojo por lo que uno ve. Lo que uno ve es una combinación de la materia seca que tiene el forraje y de agua. En otoño está probado que el ojo humano no ajusta por el alto contenido de humedad. Entonces muchas veces nosotros pensamos que el animal come a boca llena cuando realmente lo que está ingiriendo son altas cantidades de agua y no estamos asignando la franja en función a la disponibilidad de materia seca, que es lo que realmente importa. El otro aspecto es la suplementación, es decir, cuando uno, digamos, debido a las características de bajo contenido de materia seca que tiene el verdeo, una práctica muy común es la suplementación con rollos. Estos rollos en general son de regular a mala calidad, de manera que si el animal los pudiese elegir, no los consume. Pero una práctica muy común es ofrecérselos durante el encierro nocturno. Entonces, en estas condiciones, el animal es obligado a comer este rollo, de manera que cuando sale al otro día a pastorear el verdeo, sale con el rumen lleno de un material que tiene una muy pobre y lenta digestión. Entonces no puede consumir la cantidad de verdeo suficiente y esto se traduce en ganancias de peso por debajo del potencial. Pero estas ganancias bajas son atribuidas más a la mala calidad de la reserva que a la poca calidad o poca calidad nutricional que tiene el verdeo. Por último, es la calidad nutricional. La calidad nutricional, si bien no es tan importante como los otros tres factores que acabo de mencionar, también influye de manera negativa. Es decir, durante los primeros aprovechamientos es cierto que los verdeos tienen bajo contenido de materia seca, es cierto que son desbalanceados, pero no todos los verdeos se comportan de la misma manera. En algunas pruebas que hemos realizado en esta experimental y algunas otras del INTA se ha visto que hay verdeos como pueden ser los regrases que a igual momento de utilización presentan una composición más balanceada. Igualmente, estas restricciones en la calidad del verdeo no impiden que un animal, comiéndolo a boca llena con una buena medición de la ganancia de peso, no obtenga ganancias de alrededor de 750 gramos por animal por día, que son ganancias realmente aceptables o muy buenas, compatibles con las exigencias de planteos estrictos como pueden ser invernadas cortas. ¿Qué es la confección de ración totalmente mezclada? La respuesta a cargo del ingeniero agrónomo Gastón Urrezabalía, perteneciente al INTA Manfredi. Al momento de confeccionar nuestra ración, las TMR o ración totalmente mezclada dentro de un mixer, es muy importante considerar el orden de carga de los materiales. Primero comenzar con aquellos materiales más voluminosos como son los henos, continuando con los silos de maíz o silos de sorgo, y luego con aquellos que son un poco más pesados, como los granos de maíz, granos de sorgo, y los polvos o concentrados, burlanda y demás. Esto es importante para lograr un correcto mezclado, que el material más pesado permita hacer que la fibra logre ser trabajada por el rotor, sea procesada,
y lograr una mezcla homogénea donde el animal, cada bocado que incorpora, sea igual al que le sigue. Es decir, cada bocado sea idéntico al otro bocado. Esto es importante también en lo que es el manejo del mixer. Lo que es muy importante también es respetar los tiempos de mezclado. Se ven muchos problemas en los campos de sobremezclado. Muchas veces hay temores de no lograr un buen mezclado y se trabaja con tiempos excesivos que superan los 6-7 minutos que aconsejamos que se realicen. Muchas veces hasta los productores, el tambero o el mixero, se dirige hacia los comederos continuando con la maquinaria encendida, realizando un sobremezclado. Y luego esto se traduce en el comedero, que en el inicio del comedero se ve una alta concentración de los materiales más pesados, de los concentrados, y hacia el final la fibra, más concentración de fibra. Entonces una dieta no homogénea, donde algunos animales comen dietas altamente energéticas y proteicas y otros comen solamente fibra. Entonces esa es una consideración importante, los tiempos de mezclado, el orden de carga del mixer y la humedad recomendada por cada fabricante de mixer, comúnmente en un 50% de humedad, como así también la capacidad del mixer. El mixer debe ser utilizado un 75% de su capacidad de almacenamiento de volumen. Eso es importante respetarlo por la vida útil del mixer. Y aquí atrás, por ejemplo, tenemos un mixer vertical. Estos mixers nos permiten procesar la fibra cuando no está previamente procesada, que es en la mayoría de los casos. Un consejo importante en este aspecto es trozar la fibra. Inicialmente estos mixers tienen unas trabas, unas contracuchillas que permiten realizar una traba para que ocurra el trozado de la fibra. Lo que es importante en los 3 primeros minutos dejar las trabas sueltas y luego sí, después de los 3 minutos, aplicar las trabas, y esto lo que busca es disminuir ese pico de potencia que si no ocurre al comienzo, cuando el rollo que todavía no ha sido desmenuzado se encuentra con estas trabas, bajar ese pico de potencia y bajar el consumo y la vida útil del mixer. Es el turno ahora del ingeniero agrónomo Aníbal Fernández Mayer, que nos va a contar sobre los granos en la dieta ganadera. El ingeniero forma parte del staff del INTA Bordenave. Hoy vamos a hablar de los granos de cereal. Y el motivo de hablar y de entrar en poquito más en detalle del tema de los granos es básicamente porque cuando leemos en los medios gráficos, charlas y escuchamos en la televisión, pareciera que el único grano que existe es el maíz. Y yo tengo mis serias dudas, porque nosotros estamos logrando resultados excelentes, espectaculares en producción de carne y de leche también con otros granos. Estamos usando muchísimo el grano de cebada, que es un grano que, si bien tiene un poco menos de energía que el maíz, es mucho más balanceado que el maíz, porque tiene un nivel de proteína de 11 a 14%. El maíz, recuerden que tiene de 7 a 8, 9% de proteína. El de la cebada tiene de 11 a 14% y tiene un nivel de energía muy interesante. Nosotros estamos logrando en el sudoeste bonaerense y La Pampa engordes a corral de distintas categorías, con los hilos comederos, con grano de cebada exclusivo, a boca llena y fibra de cualquier calidad. Es más, si la fibra es de un rollo de baja calidad, mejor todavía, entera, sin molerla, y estamos teniendo ganancias por arriba de 1,2 kg por día. Sin ningún núcleo, sin ningún concentrado, sin nada más. El grano de avena, otro grano muy interesante, que a veces lo tenemos disponible en el campo por un motivo que la cosecha no fue buena y tenemos un grano sucio y no sabemos qué hacer para comercializarlo. Bueno, podemos transformarlo en carne. Nosotros tenemos un trabajo muy interesante que se ha publicado en muchos lugares sobre engorde de toritos jóvenes con grano de avena, y tuvimos ganancias por arriba de 1,7 kg por día. Y así hay muchos otros trabajos con avena, con centeno, con cebada y con trigo, que tenemos resultados muy similares o mejores que con maíz. Por eso insisto, no miremos a los granos exclusivamente mirando el maíz.
tenemos otras alternativas y muchas veces esas otras alternativas son mucho más económicas que el maíz y además mucho mejor balanceadas. Cualquier duda o cualquier comentario me pueden escribir al mail que figura en la pantalla y yo les puedo mandar mucha información y podemos profundizar todos estos temas que estamos hablando. CLAS, liderando el mercado de la cosecha. Más de la actualidad ganadera, en este caso sobre la industria del sector. Para ello, la palabra de Miguel Schiariti, presidente de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes de la República Argentina. En cuanto al stock ganadero, se mantiene deprimido en los 51 millones de cabezas, producto de la liquidación que ocurrió allá en el año 2009, el 2010. A partir de ahí solo se han recuperado 3 millones de cabezas, es decir, siguen faltando 9 millones de cabezas en el stock, si tomamos el stock del 2007-2008. Esto genera una escasa producción, esto genera que las exportaciones hayan caído del 75% y que el consumo por habitante por año también haya caído y estemos en 59 kilos por habitante y por año. Hay una buena noticia, por lo menos para aquellos que miramos el sector, y es que en los últimos 6 meses la faena de hembras ha dejado de estar por encima del 45%, estaba en el 46,5%, ha venido cayendo en los últimos 6 meses hasta un 41,8% el mes pasado, lo que nos estaría indicando que es posible que se inicie una retención de vientres, dadas las expectativas favorables que genera el cambio de gobierno. Es decir, el productor cree que cualquiera que gane las elecciones va a tener una política menos agresiva para con el sector. En cuanto a la industria frigorífica, sigue pasando una muy mala etapa. Recordémosle a la gente que han cerrado 132 fábricas, que se han despedido 16.650 trabajadores en los últimos años y que el sector exportador se ha debido volcar al consumo interno para poder mantener un volumen de faena que justifique mantener la fábrica abierta, está perdiendo plata, y un sector del consumo interno que podríamos dividir en 2 sectores o en 2 subsectores. Uno, aquel que está organizado, normalizado, que paga sus impuestos, que trabaja con habilitaciones correctas, y el otro subsector, el que se fogonea como fábricas recuperadas, que está alentado desde el Estado, desde el Poder Ejecutivo, con protección política y que manejado por pseudoempresarios, matarifes o ex industriales, no paga impuestos, hace fraude laboral, le paga menos a los trabajadores cooperativizados que lo que debería ganar un trabajador de la industria y no paga ningún impuesto. Y más allá de esto, el problema más serio es que esto pone en riesgo la salud de la población, porque como no gastan un centavo en mantenimiento del edilicio y las condiciones sanitarias son cada vez peores en esas fábricas, y hay carne dando vueltas que realmente no debería ser ni alimento para cerdos. Las expectativas a futuro, el productor las está analizando bien, si es cierto que se va a iniciar una retención de vientres, es cierto que las está analizando de manera positiva, y la industria frigorífica está, digamos, su mayor apuesta hoy en la industria frigorífica es llegar en pie a diciembre, porque estiman que a partir de ese momento cambiarán las condiciones, desaparecerán los ROE, se modificará el tipo de cambio efectivo por algún mecanismo, ya sea quite de retenciones o devolución de reintegro a las exportaciones, es decir,
las medidas se esperan que sean favorables al crecimiento del sector y no en contra del sector, como ha ocurrido desde el 2006 a la fecha. Para conocer un poco más sobre la apicultura, vamos a escuchar la palabra de Román Cosa, un productor que nos explica cómo funciona una colmena. El funcionamiento de una colmena, bueno, se empieza con una colmena en una zona que sea apta para que tenga, digamos, una entrada de néctar. El néctar lo obtienen de las plantas, de las flores, donde haya una gran variedad, y ahí empieza el crecimiento y empieza una producción. O sea, la abeja va a libar a la flor y de ahí cuando va llevando a la colmena ya la empieza a convertir en miel. O sea, ya lo va copiando a la colmena. Tenemos su producto porque de una colmena no solamente se puede sacar miel, sino que se pueden sacar un montón de, digamos, de productos como el polen, jalea real, después se puede producir hidromiel, se puede hacer cerveza de miel. Hay diversidad de, digamos, de productos que se pueden ir sacando de la colmena. La producción no solamente es la miel, hay diversidad de productos. En la actualidad se vende la miel a granel, en tambores de aproximadamente 300 y 320 kilos. Se está exportando ya, les dije, el 95%, y se está vendiendo ahora en el mercado interno al menudeo como una alternativa a lo que son usos dietéticos, productos orgánicos, o sea, una cultura diferente de consumo en cuanto a ingresar el producto de la miel en la alimentación, ¿no es cierto? Es rentable porque la gente lo está demandando, la gente está pidiendo productos de calidad, productos con buenas prácticas de manejo, totalmente libre de adulteraciones. Entonces ya hay gente que se está dando cuenta a la hora de elegir una miel, donde hay una miel adulterada o no. La miel argentina es todavía un producto en la actualidad donde tiene mucha demanda. Para que tengan en cuenta, el 95% y hasta el 99% de lo que es la producción se exporta. O sea que no tenemos una gran cultura de consumo de miel por cápita, pero bueno, en estos últimos momentos se está dando un poquito ese tema del consumo. Es muy demandada nuestras mieles en cuanto no solamente a calidad por una buena práctica y manejo, sino en cantidad, todavía demandan lo que es el mundo exterior. Y los manejos sanitarios son muchos por el tema de que estamos con la biodiversidad un poco distorsionada, con el clima, que no tuvimos mucho frío, mucho calor, entonces hay muchos manejos porque lamentablemente la colmena es afectada por agentes externos, por parásitos, por enfermedades acarreada a través de la biodiversidad y del problema de los pesticidas. O sea, tenemos que estar mucho encima. Es un costo muy importante. Compañía insustituible de los argentinos, el mate. Vamos a conocer un poco más sobre la yerba, esta infusión saludable. Para ello, vamos a escuchar la palabra de Carlos Copoli, técnico del Instituto Nacional de la Yerba Mate de Misiones. La yerba mate básicamente tiene 4 propiedades que están científicamente probadas y que son benéficas para la salud. Es un poderoso antioxidante, lo que tiene en el cuerpo un efecto de lo que llamamos anti-age. Es un poderoso energizante a través de las antinas. Aporta el consumo de yerba mate muchísima cantidad de vitamina del complejo B fundamentalmente y minerales esenciales como el potasio y el magnesio. Cuando nosotros investigamos y vemos es como que hay pocas cosas más argentinas que el mate. Entonces cuando nos toca promocionar un poco el consumo de yerba mate, decimos cómo hacemos para que en un país donde la yerba mate tiene un 98% de penetración en hogares, que quiere decir que en casi todas las casas con cierta regularidad se compra un paquete de yerba mate, y de toda esa yerba mate que se compra, casi el 80% se toma en mate cebado, el desafío se torna importante. Entonces ahí es un poco donde empezamos a trabajar y a difundir estas propiedades que te contaba recién, y por otro lado las formas de consumo. Es decir, que la gente pueda ver que además de tomar mate porque le gusta y porque es cultural, lo puede hacer, o porque le genera determinados beneficios para la salud, o porque encuentra otras ocasiones para tomar mate. Nos pasa mucho que la gente dice, uy, yo tomo mate cuando estoy con mis amigos o en el trabajo no me dejan. Y entonces nosotros empezamos a contarle que la yerba mate es un producto muy versátil, que además de consumirse dentro del mate con una bombilla, se puede hacer en mate cocidos, con saquitos, que es algo que está bastante difundido en nuestro país,
pero además a partir de la yerba mate elaborada, que es la misma que usamos en el mate, podemos hacer mate cocido, básicamente con los mismos dispositivos que hacemos café o té. Con una cafetera eléctrica de filtro, en vez de café, le ponemos yerba mate y obtenemos una jarra de 1 litro de mate cocido. Ese mate cocido lo podemos consumir caliente, como por ahí estamos acostumbrados, o también lo podemos dejar enfriar, poner en la heladera, agregar azúcar o edulcorante, algún jugo de frutas, y vamos a tener una bebida súper refrescante que tiene exactamente todas las mismas propiedades que tiene el mate cuando lo consumimos. También nosotros cuando hacemos nuestras acciones por lo general repartimos algo que se está conociendo como mate cocido frozen, que es ni más ni menos que el mismo mate cocido hecho de esta manera, nada más que le incorporamos el 15% de azúcar para que cuando lo enfriamos a menos de 0 grados el hielo no sea un hielo cristalino, sino un hielo más pastoso, y lo servimos como una especie de pasta de hielo de mate cocido, y realmente a la gente le encanta y se sorprende. Y después tenemos, no decimos nuevas, porque en realidad nosotros estamos viendo y rescatando formas de consumo de la yerba mate que se estilan en diferentes lugares, como el mate pomelo, que es, por ejemplo, hacer el mate caliente adentro de un pomelo de buen tamaño, se ahueca un poquito, se le coloca yerba, se pone la bombilla y se toma como si fuera un mate, y cuando vos lo cebás lo apretás un poquito, entonces al tomar sale todo el cítrico de la fruta. El mate de leche, al cual le podemos agregar canela y clavo de olor. El mate frío, o sea, el mate cebado con agua fría o con jugo frío, que sería el tereré. O sea, hay muchísimas formas de consumir la yerba, en comidas, en pastelería se usa mucho, reemplazando el agua con mate cocido, en helados. O sea, la verdad es muy amplia la gama de formas en la cual podemos consumir la yerba mate. En Argentina estamos alrededor de 6 kilos por habitante por año en promedio. Es una buena cifra de consumo en promedio en todo el país. Se producen en Argentina 250 millones de kilos de yerba mate elaborada, de los cuales se exportan alrededor de 30, 35. El resto, todo se consume en Argentina, o sea que los números son bastante importantes. Esto fue todo por hoy. Fueron los temas preparados para la emisión número 7 de Agro HD. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en el próximo capítulo.